¿Qué es el derecho penal? Se entiende por derecho penal a la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. En la cápsula del día de hoy nos acompaña el profesor Ricardo Cruz Ríos, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la materia de derecho penal. La materia de derecho penal quiero hacer un énfasis muy importante, que es muy trascendental dentro de la profesión o del caminar de los futuros abogados, cuasi licenciados, alumnos que se les imparte, toda vez que es importante que conozcan lo que es la trascendencia que por sí misma tiene en su formación, ya que como bien el derecho es un conjunto de normas jurídicas, es importante que ellos lo trasladen a esa materia penal desde reconocer la tipicidad y la atipicidad que puede marcarse o encuadrarse cuando a ellos se les presente un asunto en su futuro o bien actual despacho, si es que ya lo están ejerciendo o están en la práctica. ¿Por qué? Porque partiendo de esas dos primordialidades, lo que es la tipicidad y atipicidad, ellos van a poder encuadrar si ciertamente esa conducta que generó cierta persona hacia la víctima en realidad es un delito. Ok, nosotros en la actualidad tenemos en nuestro sistema penal acusatorio, podemos agregar la palabra adversarial, que ciertamente nos lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, en comparación con otros países, la gran variable es, bueno, que ciertamente en otros países, pues no nada más es un juez el que determina o que dicta la sentencia, sino es un conglomerado, un conjunto de personas que por sí mismos están llegando a un acuerdo para poder hacer una determinación de la sentencia. Y entonces en nuestro México, en nuestro sistema, bueno, pues tenemos varias figuras, pero dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre. Tenemos el juez de control, tenemos el juez de enjuiciamiento y tenemos nuestro juez principalmente de ejecución. Hago referencia y remarco, dependiendo de la etapa procesal. A diferencia de otros países, bueno, ciertamente también el nombre cambia de acuerdo a la etapa procesal, o bien el número de personas que ciertamente van a determinar la sentencia del imputado. Bueno, tenemos 5 principios importantísimos. Tenemos el de publicidad, tenemos el de concentración, tenemos el de continuidad, tenemos el de inmediación, y bien importante, tenemos el de contradicción. Son los 5 principales principios que rigen nuestro sistema. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos: un delincuente, a quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ello. Un delito, una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente, del cual haya pruebas, evidencias y versiones. Una pena, un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado. Y un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. Es una gran variedad, pero me voy a ir por jerarquía de la norma, que eso es importante respetar en cada momento. Nuestra Constitución Política, número 1. De ahí viene nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal de cada estado, el Código Penal Federal. Tenemos posteriormente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tenemos de igual manera la Ley General de Víctimas. Tenemos nuestra Ley Nacional de Ejecución. Y bueno, no terminaría porque son una gran variedad, pero hay algo importante también referir.
son todas aquellas que ciertamente conllevan a ¿qué? Al esclarecimiento dependiendo de la estructura o dependiendo del asunto que esté manejando, y por qué no decirlo, a todas aquellas y jurisprudencias, sin olvidarlas, que son importantísimas. Entonces no me quiero enfrascar o únicamente poder hacer énfasis en los códigos y en las leyes, sino también en esas jurisprudencias que abonan a una buena fundamentación jurídica, a una buena argumentación jurídica que en su momento se pueda determinar para un asunto. Ok, quiero ir remarcando un orden. Bueno, pues tenemos que primeramente esas figuras jurídicas nacen o emanan principalmente del delito, ¿no? Esa comisión del delito. Por consiguiente, ¿a quién se le comete? Bueno, me voy a ir en el orden, la víctima. Y entonces al cometérsela a la víctima va a ocupar pues de un abogado. Y ese abogado es el asesor jurídico. Después viene el imputado. ¿Quién cometió el delito? Pues el imputado. Y ese imputado va a ocupar un defensor. Y ambos van a acudir al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público, dependiendo del delito, pues están los facilitadores en el espacio de mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal, entonces están los facilitadores. Posteriormente, bueno, si no se llegó a ese acuerdo, bueno, pues están el Ministerio Público, ya lo mencioné, y hay que hacer un esclarecimiento, entran fuertemente los peritajes, entonces están los peritos. Posteriormente entran los jueces, dependiendo de las etapas, como lo mencioné. Y posteriormente viene la parte importante, si ya hay una sentencia, pues entra todo el personal penitenciario. Entonces ahí están esas figuras enmarcadas, ¿no? Sin descartar todavía más, ¿no? Que podemos agregar a los testigos y bueno, cuando hay ofrecimiento de pruebas, ¿no? Entonces, es todo el cúmulo de figuras importantes. Es una materia muy bonita. Y los invito precisamente a este caminar, porque como les digo a muchos de los que les imparto, importante es conocer en su mayoría todo lo que son las ramas o las materias del derecho. ¿Por qué les comparto esto? Bueno, se los comparto porque en ocasiones los problemas inician en casa y de repente andamos buscando al abogado, ¿verdad? Y resulta que el abogado eres tú. Y entonces hay que dar los primeros auxilios. ¿Qué crees? ¿Que yo no me voy a dedicar a lo penal? Sí, pero podemos dar los primeros auxilios. No eres médico, pero si ves a un familiar que se está desangrando, vas y acudes y le das los primeros auxilios. Te invito a este caminar, a este entusiasmo, a esta trascendencia. Te invito al estudio del derecho, pero con responsabilidad, con ética y siempre cuidando en cada momento el interés superior de las personas que están enfrente, no se diga de los menores. El interés superior es menor. Y si es adulto, siempre bajo una línea del respeto a los derechos humanos.